El territorio de Latinoamérica posee una superficie de más de 22 millones de kilómetros cuadrados, el 13,5% de la superficie emergida del planeta, de los cuales un 46,4% corresponde a bosques y selvas, y 2,3% a urbanizaciones. Implica 453.000 kilómetros cuadrados de suelo urbano. Cuenta con más de 650 millones de habitantes, quienes hablan las lenguas regionales aymara, criollo haitiano, español, francés, guaraní, mapuche, nahuatl, portugués, quechua y otros tantos dialectos que se suman a las lenguas de comunidades inmigrantes. El 80% de la población vive en ciudades, siendo la región más urbanizada del mundo. Existen 60 ciudades con más de 1 millón de habitantes y las megalópolis de México y Sao Paulo, con más de 20 millones de personas cada una. Posee múltiples expresiones culturales, refinadas y populares, las que van desde los campos religiosos y de las artes plásticas, junto a la literatura, música, danza, teatro y cine, hasta la arquitectura. Su riqueza cultural recibe influencias variadas: las culturas precolombinas, las colonizaciones españolas, portuguesas y francesas, la esclavitud proveniente de África, las inmigraciones de los siglos XIX y XX desde Alemania, Italia, este de Europa, China, Japón y Corea. Se trata de una región de gran diversidad geográfica y biológica, con un 70% de la vida terrestre del planeta, junto a una variada fauna y flora marina y de agua dulce. Más del 40% de la biodiversidad del planeta se encuentra en Sudamérica. Además, es el territorio más húmedo de la Tierra. Sus humedales constituyen el 20% de la superficie y también cuenta con yacimientos minerales de cobre, litio, plata y petróleo. Toda la información expuesta se suma a intensos desequilibrios ambientales, sociales y económicos, los que tienen cifras inestables en relación y distinción con las cifras ya enunciadas, y con cambios drásticos, los que se agravan con la crisis sanitaria actual. El imaginario paisajístico de Latinoamérica se construye desde la conjunción de culturas tan diversas y tan comunes, como las que habitan en sentido longitudinal desde el extremo norte de México a Tierra del Fuego en Argentina, y de la naturaleza más exuberante a la más inhóspita, como lo que sucede en sentido transversal desde Brasil a Perú. América Latina tiene ese qué sé yo, ¿viste? Como dice el tango Balada para un loco, de Piazzolla y Ferrer. Es contradictoria, se gesta desde las oposiciones y se complementan las coincidencias. Es efervescente, festiva y es dolorosa, cruel. Es un crisol multifacético de componentes. En el mismo lodo, todos manoseados, y ves llorar la Biblia junto a un calefón. Como dice otro tango, Cambalache, de Discépolo. Un paisaje que gira y gira porque la rueda sigue girando. Un paisaje que gira en la diversidad desde esos contrastes que aportan unidad. Unidad de carácter, unidad de sentido, unidad que identifica. Y hay algo que impacta más aún y que pone en evidencia el fondo de la cuestión: la condición de inequidad. El jesuita Felipe Barrientos, en el marco del segundo simposio Lali, Pensar y sentir el paisaje de Viña del Mar, en 2009 nos decía: Latinoamérica no es pobre,
es injusta. Esta noción y visión es la que nos impulsa a trabajar en Lali, desde nuestras posibilidades y alcances, para el acceso universal a un buen paisaje, en el amplio sentido de la expresión. Porque hay paisajes que responden a distintas condiciones socioespaciales. Hay paisajes que devienen de espacios de riqueza o abundancia. Y hay paisajes que devienen de pobreza o indigencia, porque los hay de equidad y de desigualdad. Hay paisajes de lo público, a los que se tiene libre acceso, y hay otros privados, por ser exclusivos para cierta élite. Hay paisajes deseados, de aquellos lugares que nos gustaría poder apropiar, y hay otros rechazados, aquellos lugares que no nos identifican o en los que nadie quisiera ni debiera tener que vivir. Hay paisajes productivos asociados con las actividades agrarias, ganaderas, pesqueras, forestales o mineras, que en muchos casos atentan contra la sostenibilidad medioambiental y arrasan con el patrimonio natural. Hay paisajes catastróficos, esos que resultan de hechos culturales, como atentados, guerras, incendios o extrema contaminación. O de los propios ciclos de la naturaleza, que para la humanidad resultan catastróficos. Aquellos como terremotos, tsunamis, erupciones, que exponen la fragilidad de los ecosistemas y la vulnerabilidad humana. También están los paisajes deprimidos, marginales, devastados. Y claro que puede haber paisajes mejores o peores en términos de calidad de vida o de excepcionalidad escénica. Y hay paisajes justos, pero en Latinoamérica todavía prevalecen los injustos. Pero, ¿qué es la condición de justo? Justo es aquello exacto, que no tiene magnitud cuantitativa ni de medida. Es ni más ni menos lo que debe tener o ser. Lo justo es aquello que obra según justicia y razón. Y la justicia es el derecho y la equidad con principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia debe bregar por la igualdad o proporciones entre las cosas. Justicia justamente es lo que falta en América Latina para tener paisajes justos. Paisajes que reflejen igualdad de oportunidades, acceso a una vivienda digna, a educación, salud, trabajo, y que permitan compartir en espacios públicos de calidad. Paisajes que desarrollen economías, que consideren las tradiciones y produzcan con respeto por el patrimonio natural. Paisajes que pongan en valor las culturas originarias, las tradiciones ancestrales y promuevan la cultura local. Paisajes que protejan los tesoros más preciados, los invaluables y los más comunes, aquellos más próximos del cotidiano, del barrio, la calle o la esquina. Paisajes que conecten con la madre tierra, que produzcan sentimientos profundos, que transmitan el sentido de la vida y enriquezcan el alma. Y principalmente, paisajes en los que sea agradable convivir. Vivir con personas, vivir con árboles,
vivir con animales, vivir con buen aire, agua y luz, vivir con la tierra, vivir en ciencia y conciencia planetaria. En la iniciativa latinoamericana del paisaje nos preocupa y ocupa la necesidad de esos paisajes, porque Latinoamérica demanda y merece equidad, demanda un mega paisaje justo. El proyecto de Convenio Latinoamericano del Paisaje, impulsado por Marta Fajardo desde hace más de 20 años y desarrollado desde el Nodo Gestión Política del ALI, junto a otras organizaciones hermanas, es una acción concreta en esta línea de pensamiento y trabajo. La metodología de co-creación, elaborada para construir hacia el convenio, demuestra la razón de apertura y la necesidad de participación democrática que una acción como estas demanda. Se trata de la búsqueda de equidad, la búsqueda de justicia por el paisaje de la región y del mundo. Desde el ALI nos proponemos contribuir en ello, aportar unas gotas en la laguna, que con más agua que venga de otras fuentes y con un poco de lluvia y viento a favor, hagan llegar el río al mar. Hagan fuerza, hagamos fuerza para reconocer, valorar y proteger nuestros paisajes, para provocar justicia, para construir sentido de equidad, para y por paisajes más justos.